Aquí hemos quedado. Sí, sí, Causas. doctor. Bueno, entonces, dentro de las causas habituales de acidosis metabólica tenemos por retención de iones hidrógeno con ion GAP elevado. Habitualmente estas se ven en todas las acidosis metabólicas de tipo función renal, tanto aguda como crónica, por disminución en la eliminación de iones hidrógeno, sobre todo. También podemos ver este tipo de acidosis metabólica con anión GAP elevado en el shock por metabolismo anaeróbico con acumulación de ácido láctico. En la diabetes, que son cuadros muy frecuentes que vemos en forma muy habitual con la retención de iones hidrógeno y acetoacético. También en situaciones de alcoholismo con la producción igualmente de iones hidrógeno más beta-hidroxibutírico. Cuando se retiene un ion hidrógeno, siempre se retiene un anión para rellenar ese equilibrio que debe existir en un metabolismo del pH. ¿Cuáles son las causas no habituales? La diarrea, la pérdida de bicarbonato. En las fístulas pancreáticas hay que ver el anión GAP si es normal o no es normal, porque puede cursar con anión GAP normal o anión GAP elevado. En la acidosis tubular, que es muy frecuente, donde no va a haber regeneración de bicarbonato. En la hiperclorémica y en la uterosigmoidoscopia. Siempre que se pierde bicarbonato, este espacio es llenado por el cloro. Eso es muy importante. Siempre que se pierde bicarbonato, este espacio es llenado por el cloro. ¿Por qué les estoy recalcando esto? Porque tiene mucho que ver con el anión GAP. Bien. Dentro de los síntomas de la acidosis metabólica es muy importante tomar en cuenta sobre todo aquello que se refiere al sistema nervioso, ¿no es cierto? Central. Puede existir cefalea, va a existir falta de energía, el paciente va a estar asténico, va a existir somnolencia, va a existir la respiración de Kussmaul, que es una compensación de tipo respiratorio. Las respiraciones son profundas y amplias. Cuando se convierte en un trastorno severo, puede llegar a provocar un shock y hasta un desenlace fatal, o sea, el óbito, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cuáles son las compensaciones de cada trastorno metabólico. Por ejemplo, en alteraciones metabólicas, la compensación siempre va a ser respiratoria. Puede ser aumentando o disminuyendo la retención de ¿qué? De dióxido de carbono. Y las alteraciones respiratorias siempre van a ir con una compensación de tipo renal. Igualmente puede ser aumentando o disminuyendo la excreción de ácidos y bases fijos. Siempre hablando acerca de las respuestas del organismo a una sobrecarga ácida. En la amortiguación puede ser extracelular, puede ser intracelular, puede ser la compensación respiratoria y la excreción renal de iones hidrógeno, pero también siempre con la regeneración de ¿qué? De bicarbonato, ¿no? No se olviden. Entonces, esto ya hemos visto nosotros en la regulación inmediata, que es a través de las células, ¿verdad? Células, y también puede ser extracelular, donde juega un papel muy importante ese binomio que es bicarbonato CO2. Luego tenemos también las proteínas, pueden estar las proteínas, pueden estar también la hemoglobina, que es muy importante dentro de los glóbulos rojos, en el transporte de CO2 y sobre todo de oxígeno, ¿verdad? Entonces es muy importante aquello. Luego tenemos la compensación de tipo respiratoria y la compensación de tipo renal, que no solamente va a ser por la excreción, sino también ya desde la filtración. Filtración de bicarbonato, ¿no es cierto? Y la regeneración de la misma y la eliminación de iones de hidrógeno con el tamponamiento correspondiente a todo nivel. Bien. Luego tenemos la acidosis metabólica con anión restante aumentado o anión GAP aumentado. Existe un aumento en la producción de ácidos no volátiles, como por ejemplo la cetoacidosis diabética, con la producción de ácidos acéticos, ácido hidroxibutírico.
En la cetoacidosis alcohólica, también con la producción de ácidos, sobre todo del ácido beta-hidroxibutírico, en situaciones de ayuno prolongado, donde el metabolismo de lípidos va a estar aumentado en compensación, aumentando de esa manera también los ácidos y el beta-hidroxibutírico. Pero de todos estos, el más fuerte, digamos, y el más dañino es la producción de ácidos acéticos, que también se da en los casos de ayuno prolongado, puede estar también junto con el beta-hidroxibutírico, pero sobre todo en la diabetes. Bien, luego tenemos las acidosis metabólicas. Vamos a hacer un análisis en su relación con el anión GAP. ¿Qué sucede en la acidosis metabólica, no es cierto? ¿O en qué casos podemos ver acidosis metabólica con anión GAP aumentado y además que vaya con normocloremia o anión GAP normal con hipercloremia? El anión GAP aumentado, ya sabemos lo que es el anión GAP, ¿verdad? Hemos hablado. El anión GAP es una fórmula prácticamente de electroneutralidad que se da o que se obtiene de la diferencia de cationes con la suma de los aniones, ¿verdad? Siendo el representante máximo de cationes, esto creo que lo hemos hablado en la anterior clase, el representante máximo de los cationes es el sodio a nivel extracelular, y de los aniones tenemos el cloro y el bicarbonato. Entonces, la suma de ambos aniones, ¿no es cierto?, se debe restar con los cationes, y de ahí sale el anión GAP. El anión GAP, que su valor normal oscila entre 8 a 12, es el valor de sus rangos del anión GAP, ¿no es cierto? Muy bien. Se dice que lo ideal sería 10. El anión GAP aumentado entonces con normocloremia en la cetoacidosis cetonúrica con cetonemia. ¿En qué casos? En la diabética, en la alcohólica y en el ayuno, como hemos analizado anteriormente. Luego tenemos que también se va a ver entonces acidosis metabólica con anión GAP aumentado en casos de acidosis láctica, donde obviamente va a haber una historia clínica bastante preponderante que nos va a hacer referencia a la producción de lactato. Luego tenemos la acidosis metabólica. Estoy reiterando para que se les grabe: acidosis metabólica con anión GAP aumentado normoclorémica en la insuficiencia renal con un clearance de creatinina menos de 20 L por minuto, casi ya llegando a la terminal, ¿verdad? Y luego en la utilización de tóxicos, por ejemplo, ¿qué tipo de tóxicos? Todos los alcoholes, el etanol, el metanol, el etilenglicol, y luego también los salicilatos, sobre todo la aspirina, el ácido acetil salicílico y también el formaldehído. Ahora bien, existe también acidosis metabólica con anión GAP normal, hiperclorémica. ¿En qué situaciones? En situaciones en las que va a existir una normo o hiperpotasemia, con adición de cloro, como por ejemplo en la acidosis tubular renal de tipo 4, y también en situaciones que vayan con hipopotasemia. Pero en estos casos debemos fijarnos y ver el pH de la orina. El pH de la orina, que puede estar más de 5.5 en casos de la utilización de acetazolamida, la acidosis tubular renal tipo 1 y la acidosis tubular tipo 2. Y con un pH menos de 5.5 en casos de que el paciente esté con diarrea, en casos de que presente fístulas digestivas, en caso de que exista una ureterosigmoidostomía, en la acidosis tipo 2 y en la poshipocarmia, fundamentalmente. Luego, vamos a ver. En la acidosis metabólica, entonces, con anión GAP aumentado o anión restante, que es lo mismo, por disminución en la excreción de ácidos, como en la insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda, y en la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. El anión restante es importante hacer notar que no aumenta hasta que el clearance de creatinina esté menos de 20 ml por minuto, prácticamente entre el cuarto y el quinto estadio, o un clearance de creatinina mayor a 4 miligramos por
decilitro. Entonces, para saber nosotros si el anión GAP o anión restante está elevado o está normal, lo único que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, en una gasometría es hacer esa fórmula prácticamente. Por eso dice, es una fórmula de electroneutralidad. O sea, hace la diferencia entre la concentración de sodio y la de cloro y bicarbonato. Esos valores son muy importantes tenerlos, ¿no es cierto?, en una gasometría y en un ionograma. De esa manera es lo que se saca el anión y se llega a la conclusión, ¿será normal o será elevado? Muy bien. Si no hacemos nosotros ese tipo de ejercicio, no vamos a poder saber en qué tipo de anión GAP se está moviendo el paciente. Anión GAP normal o bajo, reitero, en las pérdidas gastrointestinales, sobre todo de bicarbonato. Pérdidas renales, de bicarbonato en la acidosis tubular renal, ¿no es cierto?, donde no va a existir una reabsorción a la filtrada de bicarbonato. Por lo tanto, no va a haber regeneración por un lado y por otro lado se va a perder, va a existir bicarbonaturia, eso es muy importante. Y también en casos de hiperalimentación. Ahora, con anión GAP incrementado, con una producción de ácidos, en todos los casos que hemos indicado, cetoacidosis diabética, alcohólica, láctica, ¿no es cierto?, la de ayuno prolongado, la ingesta de sustancias ácidas como el salicilato, el alcohol, diferentes tipos de alcohol, que es muy importante, y una alteración en la excreción tanto en la enfermedad renal crónica y en la aguda. Bien, bueno, esta es una escala del pH, ¿no es cierto?, que indica los diferentes tipos de alimentos, los que más se relacionan con la alimentación y que debemos orientar. Los médicos debemos saber qué tipo de alimentos en qué pH se manejan. Entonces es muy importante. Es un cuadrito bastante ilustrativo. Muy bien. Luego tenemos la acidosis metabólica en cuanto a su cuadro clínico, que también ya lo hemos dicho. Existe una alteración bastante profunda, ¿no es cierto?, y muy amplia, que es la enfermedad de respiración de Kussmaul. Luego tenemos alteraciones también en la contractilidad que pueden producir una insuficiencia cardíaca, hipotensión, taquicardia, edema pulmonar se puede llegar a presentar. El sistema nervioso central va a estar bastante alterado, con un paciente confundido, con estupor, llegando muchas veces al coma. En su fisiopatología, sobre todo esto se refiere a la fisiopatología de respuesta compensadora, ¿no es cierto? Amortiguadores extracelulares, intracelulares, aquí están los buffers corporales. Hemos dicho el binomio bicarbonato PCO2. Luego tenemos los amortiguadores intracelulares, donde el exceso de iones de hidrógeno va a ser captado o donado de acuerdo a el requerimiento en ese momento del paciente. La compensación respiratoria, que se sucede a este accionar de los buffers, que son inmediatos en su acción en segundos, viene la compensación respiratoria, que se va a presentar en minutos, ¿no es cierto?, y que se satura fácilmente. Cuando ya el CO2 está en un nivel bastante aceptable, se satura rápidamente, entonces no va a poder seguir compensando prácticamente. ¿Y quién le va a seguir en esa compensación? Va a ser el renal, con sus diferentes funciones: filtración, reabsorción y excreción. A los 3 niveles va a compensar. El laboratorio es muy importante tomar en cuenta la gasometría, ¿no es cierto? En una acidosis el bicarbonato va a estar venido abajo, por eso es acidosis metabólica. Si ustedes se acuerdan, cuando hemos hablado del pH, de la fórmula de Hasselbalch, ¿no es cierto?, hemos indicado que existe el numerador y el denominador, refiriéndonos al pH. Siempre en el denominador, ¿quién está? Perdón, en el numerador, el bicarbonato. Y eso nos habla de trastornos metabólicos. Y en el denominador siempre está la concentración parcial de CO2. Y siempre nos habla eso de trastornos respiratorios. Ahora bien, el pH es directamente proporcional al bicarbonato. En cambio, el pH es inversamente proporcional a la concentración de PCO2. Entonces, en la acidosis metabólica vamos a ir a poner en práctica esto, lo que hemos dicho, que es directamente proporcional.
pH va a estar venido abajo, por lo tanto el bicarbonato va a estar bajo. ¿Quién es el que va a compensar siempre los trastornos metabólicos? Hemos dicho el respiratorio, que también va a bajar para seguir, no contrarrestando, sino para ir mejorando ese cuadro de acidosis. Va a bajar también la acidosis, en este caso respiratoria. Y el potasio va a aumentar. Hemos indicado que por el manejo a nivel tubular distal, ¿no es cierto?, en el manejo de reabsorción y secreción, la reabsorción de potasio va a estar conservada, por lo tanto va a estar elevada en estos casos. No se va a secretar tanto a nivel distal, sino más bien se va a retener. Entonces existe una elevación en casos de acidosis metabólica, lo que no sucede en las alcalosis, donde va a existir una hipocalemia. Estos son los parámetros, tanto de desviación, y vamos a ver la denominación. Además, el pH, si está mayor a 7,4 va a ser alcalemia, si está menor a 7,4 va a ser acidemia. La concentración parcial de CO2 mayor a 40, acidosis respiratoria, menor a 40, alcalosis respiratoria. El bicarbonato mayor a 24, alcalosis metabólica, menor a 24, acidosis metabólica. ¿Cuál será el tratamiento de la acidosis metabólica? Existen muchas tablas para hacer el tratamiento de acidosis de estos cuadros metabólicos en general, y vamos a considerar algunos parámetros. El tratamiento está reservado sobre todo cuando existe una severa acidemia, porque cuando es leve generalmente el organismo lo va a compensar. Ahora bien, en base al anión GAP, determinar si es con anión GAP elevado o normal. Para eso ya sabemos que tenemos que resolver, ¿verdad? Si está elevado, determinar si el anión ácido es metabolizable o no metabolizable. Los ácidos metabolizables son el ácido láctico, el hidroxibutírico y el acético o acetato también. Bueno, los ácidos no metabolizables son, por ejemplo, los diferentes tipos de derivados del alcohol, el metanol, el etilenglicol, y también está el ácido acetil salicílico, que son altamente tóxicos. Si el anión GAP es normal, debemos determinar si es de causa renal o extrarrenal. En el tratamiento de la acidosis, ¿cómo estimar el déficit de bicarbonato? Por ejemplo, si un paciente de 70 kilos presenta un bicarbonato de 5 miliequivalentes, que vamos a tomar en cuenta el volumen extracelular. Nosotros sabemos que el volumen extracelular es el 20% del peso corporal. Entonces, el agua corporal total para este paciente de 70 es 14 litros. El déficit de bicarbonato en este momento del paciente hemos dicho que es de 5. Por lo tanto, se toma en cuenta acá para sacar 24, que es el parámetro normal de la concentración de bicarbonato, menos lo que presenta el paciente. Entonces, eso nos da 15 miliequivalentes. ¿Cómo se saca el déficit total de bicarbonato? 15 por 14. Entonces, o sea, 15, que es el resultado del bicarbonato en ese momento, por 14 litros del agua corporal total, 210 miliequivalentes. Esto, a razón de hacer una reposición, se dobla. Por lo tanto, el déficit calculado es de 420 miliequivalentes, contenidos en 420 ml de solución molar. ¿Qué quiere decir? Que para reponer el bicarbonato se debe tomar en cuenta que un miliequivalente es igual a un ml. Por lo tanto, si tenemos que reponer 420, pues tenemos que tener 420 de ml de solución molar, en las cuales vamos a poner, ¿qué cosa? 420 miliequivalentes de bicarbonato. Bien. En cuanto a la alcalosis metabólica, debemos analizar si esta cursará sin insuficiencia renal o con insuficiencia renal. Siempre acá es bueno aclarar
sin insuficiencia renal, dice con un clearance mayor a 15 este cuadro, ¿verdad? Perdón, mayor a 25 ml por minuto. Sabemos que la enfermedad renal crónica tiene diferentes estadios y que ya desde el primer estadio, ¿no es cierto?, de 90 ml ya se habla. Por eso es primer estadio, que existiría ya un leve deterioro. Más aún si la persona está sobre los 40 años, porque a partir de los 40 años hemos indicado que todos perdemos un ml por año, ¿verdad? Entonces, sin insuficiencia renal, tenemos que considerar si el paciente está con hipovolemia o no cursa con hipovolemia. Si estaría con hipovolemia, se debe determinar el cloro en orina y analizar. Si el cloro está menos de 10 miliequivalentes por litro, debemos pensar que probablemente ese paciente ya esté presentando ¿qué cosa? Como causa desencadenante de su alcalosis metabólica, vómitos, que esté usando sonda nasogástrica o que esté usando diuréticos. Si el cloro está mayor a 20 miliequivalentes por litro, debemos pensar que el paciente está usando diuréticos, que estamos frente a diferentes síndromes de origen tubular, sobre todo el síndrome de Bartter, o que existe una depresión de magnesio. Si no está hipovolémico el paciente, es decir, está en euvolemia, debemos determinar la renina y la aldosterona. Miren qué interesante son estos cuadros. Lamentablemente nosotros no los podemos poner en práctica muchas veces. ¿Por qué? Porque no hacemos determinación de renina. Aldosterona sí se hace, pero creo que en Sucre todavía no, si no se manda el suero para que se estudie en los laboratorios, ya sea de Santa Cruz, Cochabamba o La Paz. Sin embargo, el de renina no se lo está haciendo todavía. Entonces, si no existe, sin embargo, debemos saber, si no existe hipovolemia y si la renina está elevada y la aldosterona está elevada, hay que pensar en una enfermedad arterial renal, por un lado, con una hipertensión maligna o con la presencia de tumores que van a dar precisamente este tipo de cuadros. Si existe disminución de renina y aumento de aldosterona, hay que pensar en un hiperaldosteronismo primario. Si existe disminución de renina y disminución de aldosterona, generalmente esto va con el síndrome de Cushing y el síndrome de Liddle-Cortisol o con el cortisolismo. Ahora bien, en caso de que el paciente esté con alcalosis metabólica con un clearance de creatinina menor a 25 ml por minuto, es decir, que ya está con insuficiencia renal, es importante tomar en cuenta, ¿no es cierto?, si el paciente está recibiendo bicarbonato, resinas de intercambio o síndrome de leche y alcalinos, además de presentar vómitos, que es por donde más se pierde, ¿verdad? Entonces, esas situaciones debemos tomarlas en cuenta. Aquí vamos a hacer también un nuevo análisis de la alcalosis metabólica por pérdidas de ácidos y por aporte de bases. Entonces, por pérdidas de ácidos en la utilización de diuréticos, donde va a existir una pérdida por contracción y por una pérdida rápida de sodio y agua. En el hipermineralocorticismo, cuando existe exagerada reabsorción a nivel distal de sodio y secreción de potasio e ion hidrógeno. Luego tenemos por la presencia de vómitos y aspiraciones gástricas, con una pérdida de ion hidrógeno, de sodio y de agua. Ahora bien, va a existir también una alcalosis metabólica por un aporte de bases. ¿En qué situaciones? Cuando existen tratamientos del síndrome ácido péptico, donde uno a veces da larga mano, ¿no es cierto?, las soluciones como por ejemplo el magaldrato. Después tenemos otros antiácidos que habitualmente el paciente se toma a larga mano y de por siempre. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta como una causa desencadenante de la alcalosis metabólica. Y el tratamiento de acidosis metabólica, que muchas veces uno se va al otro extremo y llega de una acidosis metabólica, podemos pasar
perfectamente, si no hacemos un control adecuado, a una alcalosis metabólica. También la alcalosis metabólica, ¿no es cierto?, va a presentar una depresión de potasio, por eso habíamos indicado que las alcalosis metabólicas van a cursar con hipocalemia. Habitualmente están en 2 miliequivalentes por litro, a veces un poco más bajo todavía. Y finalmente, cuando existe un aporte insuficiente o pérdidas excesivas. ¿Cuál es el cuadro clínico? Se puede observar generalmente alteraciones del sistema nervioso central porque es el más sensible a todos estos cuadros de tipo metabólico. Puede tener estupor, tetania o debilidad muscular por la hipocalemia, ¿no es cierto? El tratamiento en casos con disminución de volumen de cloruro de sodio es suficiente aquello y el resto se puede tratar con cloruro de potasio. ¿Cómo vamos a encontrar la gasometría en la alcalosis metabólica? El pH alcalosis va a estar elevado. Metabólica, por lo tanto, el trastorno va a estar en el bicarbonato. ¿Quién va a compensar aquello? La parte respiratoria. Por eso el trastorno primario es el bicarbonato y el secundario es el PCO2, es la PCO2, ¿no es cierto? El aumento para compensar esa alcalinidad. Tiene que subir un poco la acidemia. Entonces, la causa inicial, pérdida de ácidos en forma exagerada en la acidosis tubular distal a través del riñón. Y el factor de mantenimiento evita la eliminación de exceso de bicarbonatos con una disminución del líquido extracelular como en el hipermineralocorticismo. Bien. ¿Cuál será el tratamiento de la alcalosis metabólica? Generalmente este tipo de cuadros es bien tolerado. La alcalosis severa o sintomática, que ya presenta un pH bastante alterado, 7.6, por ejemplo, requeriría un tratamiento urgente. Vale indicar que el tipo de tratamientos que se realiza de estos cuadros metabólicos generalmente se realizan en terapia intensiva jóvenes. Entonces, tratamiento en pacientes con depresión de volumen. Está dirigido a corregir el déficit del líquido extracelular. Se debe administrar soluciones de cloruro de sodio. La garantía es incrementar la excreción de bicarbonato. Es debida primariamente a dos eventos que ocurren en los túbulos colectores, con una disminución de la reabsorción incremento en la excreción de bicarbonato, donde además no hay regeneración, ¿no es cierto? No hay regeneración y se va al otro extremo. ¿Por qué? Porque se está perdiendo gran cantidad de bases. La represión del extracelular remueve el estímulo para la retención del sodio, por lo tanto, permite que menos bicarbonato sea reabsorbido. El incremento del suministro de cloro aumentará la concentración en el lumen tubular y esto va a crear un gradiente favorable para que el cloro ingrese a las células, permitiendo un incremento en la secreción de bicarbonato vía intercambiador cloro-bicarbonato. La administración de cloruro de potasio en pacientes con hipocalemia va a contribuir sin duda a corregir la alcalosis y todo el síntoma que se presenta por la hipocalemia. Si nosotros entramos a analizar un poquito algo acerca de la acidosis respiratoria, vamos a ver que en la acidosis respiratoria la acidosis respiratoria se va a presentar porque existe una disminución de la ventilación alveolar. ¿En qué situaciones se va a ver esto? Cuando existe un EPOC, que es la enfermedad obstructiva crónica pulmonar, el edema agudo de pulmón, la obstrucción aguda de la vía aérea o la utilización de sobredosis de drogas depresoras del sistema nervioso central o de la motilidad muscular torácica, por ejemplo, cuando se utiliza el curare o la succinilcolina. Muy bien. En acidosis respiratoria aguda se va a presentar una disminución brusca del pH y va a aumentar levemente el bicarbonato, el que se hace más notorio durante la acidosis crónica. Porque entonces puede existir en esos dos cuadros, ¿no? Aguda y crónica. ¿Cuál es
la clínica de la acidosis respiratoria. Siempre van a depender uno de la magnitud y de la velocidad del aumento de la concentración parcial de CO2. ¿Cuáles son los síntomas y signos a nivel del sistema nervioso central? Somnolencia, confusión, coma, va a existir cierta rubicundez, inyección conjuntival, sudoración, edema de papila. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Un aumento de la presión parcial del CO2 con una disminución del pH y aumento del bicarbonato en forma compensatoria, porque es un trastorno respiratorio, por lo tanto va a compensar el renal. El tratamiento va a estar dirigido a la causa, a la insuficiencia respiratoria en este caso. Entonces, las causas de la alcalosis respiratoria, vamos a ver acá la hipoxia, las enfermedades del sistema nervioso y otras. En caso de hipoxia, se va a presentar en este tipo de cuadros, en el EPOC, en el TEP, en el edema del pulmón, en el asma, ejercicios y también en casos de neumonía. Bien, esto ya saben ustedes, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tromboembolismo pulmonar, el edema del pulmón. Bueno, en enfermedades del sistema nervioso central, como en los accidentes cerebrovasculares, en los tumores, en las meningoencefalitis y en los traumatismos encefalocraneanos. ¿Cuáles son otras causas de alcalosis respiratoria? Tenemos la psicógena, puede ser una causa. Otro, cuando el paciente está recibiendo una asistencia respiratoria mecánica, en casos de fiebre, en la utilización de salicilatos, en casos de tirotoxicosis, en cirrosis hepática, sepsis y también en el embarazo se puede presentar alcalosis respiratoria. La sintomatología es muy importante porque existen siempre trastornos en el sistema nervioso central. Va a existir irritabilidad neuromuscular, parestesias, tetania. ¿Qué va a existir a nivel de laboratorio? La PCO2 va a estar venida abajo con aumento del pH y una disminución del bicarbonato en forma compensatoria. O sea, va a tratar de compensar ese tipo de alteración de disminución de la PCO2. Por lo tanto, va a bajar la alcalemia en su compensación el bicarbonato. El tratamiento hace respirar el mismo aire expirado mediante una aplicación de una bolsa o un globo, ¿no es cierto? Se da a inflar al paciente y eso mismo. Tiene que expirar e inspirar. Ese es el tratamiento que se realiza en la alcalosis respiratoria. Se dirige entonces, siempre hablo de tratamiento, se dirige principalmente a solucionar la causa. Es causal. El tratamiento emergente nos indica a menos que el pH esté demasiado alto, mayor a 7,5. En los síndromes de hiperventilación, indudablemente se van a beneficiar en lo que hemos indicado, respirando en una bolsa, ¿no es cierto?, durante los episodios agudos. Ahora bien, se puede utilizar también sustancias sedativas que se van a reservar para pacientes que no respondan a un tratamiento conservador. También se puede utilizar los bloqueantes beta-adrenérgicos que van a disminuir las manifestaciones del estado hiperadrenérgico que pueden llevar al síndrome de hiperventilación en algunos pacientes. Y este es el tratamiento más sencillo de la alcalosis respiratoria. Bien. ¿Se puede presentar trastornos mixtos en el equilibrio ácido-base? Claro que sí. Más difíciles de llegar al diagnóstico, sin duda. Sin embargo, es importante que sepamos que sí se puede presentar. Y uno de los casos más ejemplarizadores de esta situación es la acetoacidosis diabética, que además estos pacientes se podrían complicar con una neumonía. Entonces van a presentar una alcalosis
respiratoria por la hiperventilación o también pueden presentar una acidosis respiratoria por hipoventilación ya en forma asociada sobre una cetoacidosis diabética. Ahora bien, el cálculo de la brecha aniónica o el anión gap o el anión restante, ¿no es cierto?, se obtiene, hemos indicado, de la diferenciación de los cationes con la suma de los aniones. Ahora bien, ¿cuál es el valor normal de esta brecha aniónica? Es de 8 a 12. Muy bien. Entonces, la brecha aniónica, sea una acidosis metabólica con un pH bajo, ¿no es cierto? El bicarbonato va a estar bajo, se le superpone una alcalosis metabólica, la concentración de bicarbonato va a estar elevada. Entonces, es muy importante para hacer el diagnóstico de estos trastornos metabólicos, tanto en lo que se refiere a acidosis y alcalosis metabólica como acidosis y alcalosis respiratoria, es importante tomar en cuenta siempre el factor desencadenante, que es lo que llevó a ese proceso, y dos, como antecedente importante, y dos, realizar un buen estudio laboratorial. Sin olvidarnos obviamente de la analítica sanguínea, porque en la analítica sanguínea vamos a averiguar nosotros cómo es el paciente, si además está anémico, si además está hiperglucémico, si además está ya con deterioro de la función renal, por lo tanto con ASO2 elevados. Todos esos datos nos van a interesar, más el ionograma, porque el ionograma nos indicará cómo está el sodio, para sacar, por ejemplo, el anión gap, que es importante la concentración de sodio, nos indicará, por ejemplo, cómo va a estar la concentración de bicarbonato, de potasio. Y luego ya los gases en sangre, ¿no es cierto? El pH, el valor de bicarbonato y la concentración parcial de CO2. Y con eso hemos terminado el cuadro de trastornos ácido-base. El examen, jóvenes, es hasta aquí y el examen es mañana a las 5. No se preocupen, para este grupo ya está dado el permiso, me imagino, y creo que la doctora me indicó que había conversado ya con ustedes, ¿verdad? Sí, doctora, ya nos comunicó que vamos a reemplazar la clase y vamos a dar normal mañana a las 5 con usted. Muy bien, jóvenes. Entonces mañana, por favor, vamos a tratar de empezar a las 5 en punto. Bueno.